Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos por aquí? Voy a esperar un poco mientras os vais conectando. Vamos esperando unos minutitos hasta que os vayáis conectando. Es verdad que ya llevaba tiempo queriendo hacer un directo, y de hecho no un directo sino muchos directos, porque tengo como muchas ganas de darle caña ya a directos y contaros contaros cositas que se avecinan y darle mucha caña a ese estrés crónico que tenemos todos para aniquilarlo. Muy buenas. Voy a saludar por aquí. Hace tiempo que no hago un directo, aviso, y tengo muchas ganas. De hecho a principio de este año, a principio de 2026, en enero, hice el reto de 12 días, hice 12 directos, un directo al día durante 12 días. Para empezar el año con foco y con claridad y pasar de esa isla de la confusión en la que estamos todos, todos, o la mayoría, ¿no? Que estamos por lo menos aquí en esta comunidad con falta de claridad precisamente, ¿no? Siempre nos ponemos ciertos objetivos para cumplir durante el año, y los objetivos pueden ser de cualquier tipo, objetivos económicos, por supuesto, profesionales, objetivos deportivos, de salud, de ponernos a dieta, de hacer más deporte, deportivos familiares, objetivos de toda índole, ¿vale? Cada uno que quiera, incluso a nivel objetivos más materiales. Me explico, pues saltar en paracaídas, o quiero viajar a tal lugar, o en fin, ya me entiendes, ¿no? Y pues fue una forma de encauzar el año, de poner el foco en, venga, qué objetivos vamos a cumplir y qué hoja de ruta vamos a hacer para que en 2026 sí o sí los cumplamos. Y pasar de esa isla de la confusión a esa isla de la claridad, ¿no? Para tener realmente la mira puesta donde queremos ir y que sea más fácil ir hacia allá, ¿no? Muy buenas, Luis, ¿qué pasa, tío? Capitán, ¿cómo estás? Qué alegría verte y qué alegría escucharte. De hecho, creo que nos vemos dentro de poco, dentro de unos pocos días. Vamos a ir esperando mientras... por cierto, por favor, comentadme si se me escucha bien, que me habéis dicho hola, pero nada más. ¿Se me escucha bien? Importante, esto es muy importante para darle caña al directo. Que por cierto lo he titulado La causa de todos tus problemas. Vamos a ver cuál es la causa de todos nuestros problemas. Pero decirme, por favor, en comentarios si se me escucha bien, que no lo tengo muy claro. Y se van conectando más personas. Veita, vea cómo estamos. Se escucha perfecto. Pues vamos para adelante. Muy bien, chicos, pues nada, vamos a ir empezando ya porque comenzábamos ahí a las 10, son las 10 y 5, esos 5 minutos de cortesía. Y vamos a ver cuál es la causa de todos nuestros problemas. Alto y claro. Vale. ¿De qué estamos o cómo estamos enfocando estas herramientas de las que hablamos tanto, de la respiración, el frío, el movimiento, el descansar profundamente? Que descansar profundamente no quiere decir descansar más, dormir más, sino descansar mejor. Y todas las herramientas que podamos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida no dejan de ser herramientas. Pero ¿qué es lo que queremos tratar con todas estas herramientas? Pues la causa principal es ese estrés. Así que quiero lanzaros una pregunta antes de nada, antes de comenzar y antes de todo. Y quiero saber si tenéis claro o si sabéis cuál es la diferencia, o si te has preguntado alguna vez, oye, cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad. Piénsalo. ¿Sabes realmente definir qué es el estrés y qué es la ansiedad? ¿O sabrías ponerme algún ejemplo? Dime solo sí o no, o un pulgar para arriba o para abajo, lo que más fácil te sea. Un sí o no, simplemente, Pues Luis, nos vemos, a menos que tú no vayas este fin de semana. Creo que es este fin de semana, ¿no? Sí, el 19. En un lugar deportivo, en un evento deportivo. No digo más. No digo más. Vale, no sabemos cuál es la diferencia. Es normal porque, para empezar, la diferencia es muy sutil, ¿vale? Es una fina capa que divide el estrés y la ansiedad, y tampoco nos lo preguntamos en el día a día, ¿no? Pero, antes de entrar al trapo, ¿quién soy yo? Soy Javier Freshman, de Proyecto Fresh.
bueno, pues llevo ya 8 años pues dedicando la herramienta de la respiración y el frío principalmente pues a entenderme, ¿no? Y a esa búsqueda interior, a esa búsqueda pues de entender todos los problemas que venía teniendo, porque en 2018 pasé uno de los momentos más oscuros de mi vida, si no el más oscuro, ese punto en el que ya tu vida no tiene mucho sentido, o sea, no sabes qué hacer, a qué dedicarte, dónde ir y dónde venir, o sea, no te encuentras a gusto ni siquiera en tu casa, y eso es lo que me pasó a mí. Me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, en casa de mis padres, evidentemente con toda esa situación, como te puedes imaginar, mi humor no era el más adecuado, no era el mejor, era muy irascible, y a la mínima gota de mayonesa que me caía en el pantalón estallaba, ¿no? Con todo. Y tomé una de las mejores decisiones, que fue irme a Inglaterra, ¿no? Pues a buscar un poco un sentido y empezar a mover otra vez la dinámica. Pero todo esto vino o partió de empezar de un vídeo que me llegó unos días antes, unas semanas antes, de Wim Hof, que probablemente te suene. Wim Hof es digamos el gurú, bueno, el gurú no, el maestro, bueno, el gurú, porque la palabra gurú es una maravilla, que en sánscrito significa maestro de luz, más o menos. Y ese tío precisamente es lo que me dio a mí, me dio una visión y me dio un rayo de luz brutal en ese momento de oscuridad, y prometía que con agua fría, con un baño de agua fría, si puede ser con hielos mejor, y si no una ducha, no pasa nada, y unas sesiones de respiraciones, ibas a tener toda la claridad del mundo. Y prometía pues eliminar la frustración y básicamente pues tener un propósito, ¿no? O entender o descubrir cuál es tu propósito. Bueno, pues con la práctica diaria, después de durante pues eso, los últimos 8 años, puedo decir y puedo confirmar que sí, efectivamente sí te da esa visión y ese sentido de propósito. ¿Por qué? Porque lo que hace es viajar hacia adentro, es un viaje interno realmente, ¿no? No sé si has probado alguna vez un baño de agua fría. También, por favor, pónmelo por aquí. Yo sé que Luis sí que lo ha probado. Bueno, solo hasta la cintura, ojito. Solo hasta la cintura. Pero realmente o sea, lo que viene a ser la exposición al frío y la respiración están intrínsecamente ligadas, porque la una realmente no tiene sentido sin la otra. Para poder aguantar en agua fría, te hago un spoiler, tienes que controlar la respiración. Punto fin, no hay más. En el momento en que entras en agua fría y te olvidas de ese discurso interno de qué frío hace, me quiero ir de aquí, me voy a morir, me voy a congelar, me voy a poner malo, y te centras en tu respiración, en calmar la respiración, en fijarte cómo respiras, cómo inhalas y cómo exhalas, y en controlarla, o sea, no descontrolarla, no dejar que te guíe o que coja las riendas la respiración, sino al revés, tú decides cuándo inhalas y tú decides cuándo y cuánto exhalas. Es ahí cuando encuentras pues, lo que yo llamo el momento presente, ¿no? Que de hecho probablemente sea el momento más presente en el que te encuentres. Bueno, no te voy a decir en tu vida porque al final cada uno es un mundo, pero sí o sea, es tremendo. De hecho te recomiendo que lo pruebes. Lejos de esto, después de mucho entrenamiento durante estos 8 años, descubrí que la raíz de todo, o sea, o lo que solucionaba esa respiración, esa exposición al frío, que luego me di cuenta que era en exposición a los elementos naturales, también al calor, la sauna, que por cierto por aquí tengo un libro que todavía nacidos para este, que lo tengo que investigar más, pero sé, bueno, ya hay mucha ciencia detrás, nacidos para sudar. El calor nos hace más fuertes, que no solo el frío, sino también el calor, la exposición a elementos naturales y a ciertos extremos es súper positivo para la salud, súper positivos. Y es aquí justo donde vamos a entrar en la definición de estrés y ansiedad. Porque, bueno, yo quería saber, ¿has sentido estrés alguna vez en tu vida? Contadme. Porque yo quiero saber si habéis sentido estrés. Porque curiosamente el estrés, junto con la respiración, son, digamos, los dos ingredientes que compartimos, yo creo, de todos los seres humanos de este planeta. Todos hemos vivido un momento de estrés, desde el momento en el que nos ponen un examen, ya sea en el colegio, o el examen de conducir, o sea, cualquier momento que nos haya supuesto un nivel elevado de intensidad mental y de presión, eso es el estrés. Y es muy positivo.
y es muy positivo. Pero para entenderlo bien, os voy a contar una pequeña fábula. Y se trata de la fábula del rinoceronte. Bueno, de hecho se llama la fábula del rinoceronte enamorado. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Pero, bueno, pues la fábula trata de un rinoceronte que estaba enamorado de su novia, o de su rinoceronta, y decidió pedirle matrimonio, este rinoceronte. Estaba tan enamorado que fue corriendo a la primera tienda de joyas, de una joyería, para comprarle un anillo a su novia rinoceronta. ¿Qué pasó? Que se lo encargaron, ya te puedes imaginar el pedazo de anillo que podía ser aquel, ¿no? Para la pata de su señora. Y le dieron unas semanas de espera, ¿no? Para que pudieran fabricar ese anillo. Cuando llegó el día el día de la entrega, pues el rinoceronte fue súper contento a la joyería, cogió el anillo, pues le encantó, se empezó a imaginar cómo iba a ser el momento de hincar rodilla o de hincar cuerno. Y iba tan contento y tan entusiasmado por dentro, saltando, que cuando pasaba por un puente, ¡pum!, el anillo se le cayó y cayó al agua. Y de los nervios saltó corriendo el rinoceronte al agua y empezó a remover todo. Empezó a encontrar, pues ya te puedes imaginar con esas patas, ¿no? ¿Dónde está el anillo? Pedazo de anillo, pero fíjate qué río debía ser aquel, ¿no? Pues ya aquí hay una pequeña alusión a que el momento de estrés, o cuando estamos muy entusiasmados o tenemos muchas ganas de hacer algo, podemos remover mucho las aguas. Y en ese punto es cuando no tenemos claridad. Bueno, pues el rinoceronte, después de horas y horas buscando, pero vamos, estresadísimo hasta arriba, se colocó en la orilla, pues un poco a sollozar y a lamentarlo un poco, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se calmaron las aguas, adivina qué sucedió. Le pegó un pedazo de brillo en el ojo y dijo, ahí está el anillo. Cogió el anillo y se lo llevó a su esposa y le pidió matrimonio, ¿vale? Final feliz. Hasta aquí bien. ¿Qué sucede? Que es exactamente esto lo que nos pasa con el estrés. O sea, lo que hacemos es remover muchísimo nuestro sistema nervioso, y es muy positivo esto, no es nada malo, removemos el sistema nervioso y cuando lo hemos removido y tenemos pues ese momento de agitación, si nos calmamos, si nos separamos un poco y le damos espacio, vuelve a calma y podemos tener más claridad. El estrés no es malo. No es malo, se le ha puesto la etiqueta de que es malo, pero no es malo. El estrés es muy positivo, es algo muy bueno que tenemos todos los seres humanos. Y de hecho, precisamente por el estrés, estamos a día de hoy aquí. Por tener esos momentos de alta intensidad en nuestro sistema nervioso, que nos permite, pues realmente tener más circulación de oxígeno, más capacidad de reacción. Y esto nos va a dar un resultado X. El problema está cuando ese nivel de estrés, ese nivel de agitación y de intensidad lo mantenemos constante en el tiempo, ¿vale? Es el famoso estrés crónico. Entonces, por aquí, si dividimos entre estrés positivo y estrés negativo, que no está bien, no es una buena calificación, positivo o negativo, pero vale, vamos a decirlo así. El estrés positivo sería ese pico de intensidad que tenemos en un corto espacio de tiempo. Y a esto se le llama hormesis, ¿vale? Si tenéis un papel y un boli, apuntad todo eso porque es muy interesante. Ese pico de estrés o de intensidad en nuestro sistema nervioso, en un espacio corto de tiempo, se le llama hormesis y es súper positivo porque hace romper tejido y reconstruirlo más fuerte además. ¿Cuándo está el problema? Pues cuando ese estrés crónico, ese estrés en poco tiempo, un alto pico de estrés en poco tiempo, se convierte en un estrés en mucho tiempo. El cuerpo no está preparado para soportarlo. Y repetido en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo, es cuando ese estrés se convierte en ansiedad. Vamos a rebobinar un poco. El estrés es un pico de intensidad en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso autónomo, por una causa, por una razón, ya sea porque se nos cae el anillo al río, porque tenemos un examen de conducir, porque tenemos un evento deportivo y tenemos que entrenar, o tenemos una competición, en fin, es un estrés concreto por un motivo concreto. ¿Qué es la ansiedad? Es un estrés concreto o no concreto, pero el motivo no lo conocemos. ¿Por qué? Porque es la acumulación de mucho estrés durante mucho tiempo, repetido en el tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo, ya te digo, no, el estrés crónico, cuando se convierte en ansiedad, esto es por supuesto a grandes rasgos, esto no es
explicación científica de cómo funciona la ansiedad ni todo esto, ¿vale? Pero sí que para que tengas una idea general. Entonces, ¿cómo podemos evitar llegar a ese punto de estrés crónico y, por supuesto, al punto final de la ansiedad? Con pequeñas herramientas y con pequeños, con pequeñas acciones que podemos hacer cada día. Voy a hacer una pequeña pausa y así bebo agua. Y así os leo también a vosotros. Casi todos los días en el trabajo. Tienes estrés casi todos los días en el trabajo, ojo. Vale, ¿y cómo percibes el estrés ahí? ¿O en qué sientes que tienes un alto nivel de estrés? Si me lo puedes contar, te lo agradezco mucho. Digo, a nivel de cansancio, al final del día, o al día siguiente que te despierta, que te cuesta un montón de despertarte, o fuerza de voluntad, o que tiras de repente de mucho café, no sé si tomas o no café, o si... pues no sé, si los jefes te están dando mucha caña y sientes que no llegas, y eso al final, que eso también lo tenemos todos, ¿no? El hecho de querer ser perfectos en todas las áreas y al no llegar, porque se ha estigmatizado que hay que ser en todas las áreas aquí un mega crack, pues nos acabamos frustrando. Contadme. El baño de agua fría gracias a ti. Sí, te echaste ahí un buen bañito. El estrés es un mecanismo de defensa natural para afrontar retos o amenazas. Literal. Siento que me voy a dormir pensando en el mañana y me estreso. Completamente. Pero pensando en el mañana, ¿en qué sentido? ¿De todas las tareas que tienes que hacer al día siguiente? Cuéntame. Vale. Bueno, pues... ¿Cómo os voy a... Por favor, explícame porque me interesa todo esto, ¿vale? Pero igualmente, para ir avanzando y daros una herramienta práctica para el día de hoy, porque ya os aviso, os avecino que voy a ir subiendo directos en los próximos días, semanas, con herramientas concretas, ¿vale? Con herramientas concretas para que podáis utilizar en vuestro día a día. Quiero que sea súper práctico esto. Y para que ya os llevéis hoy mismo alguna herramienta, os voy a comentar, ¿vale? Pero, importante, el estrés es una acumulación al final de hábitos que tenemos en nuestro día a día. Tenemos que repasar los hábitos que tenemos. Entonces, como es muy difícil cambiar los hábitos, la mejor estrategia, por lo menos que a mí me ha servido, y gracias también a este libro, que no sé dónde está, el libro de hábitos atómicos, que la mejor estrategia es cambiar un hábito por otro. Y el primer hábito que yo recomiendo muchísimo para evitar precisamente el estar ultra cansados al día siguiente, no tener fuerza de voluntad de madrugar o de levantarte por lo menos a la primera vez que suena el despertador, de hacer algo de deporte, de comer un poco mejor, de ese círculo vicioso que nos va metiendo en la carrera de, oye, que estoy cansado, me alimento mal, en el trabajo no rindo y encima tengo un alto nivel de estrés porque no estoy preparado o preparada, y acabo cansado porque estoy deseando que llegue el momento de ir a casa, sentarme en el sofá, y ¿qué es lo que hago ahí? Pues nada, pues ver la televisión, ver el móvil, ver todo menos relajarnos, y lo que viene a ser relajar nuestro sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos romper ese círculo vicioso para entrar poco a poco en el círculo virtuoso de todo lo contrario? Para empezar, descansar profundamente, tener un sueño reparador. Y no se trata de dormir más, se trata de dormir mejor. Y dormir mejor es muy fácil decirlo, evidentemente es un arte, hay una ciencia detrás de dormir, de hecho es hasta un arte. Entonces, ¿cómo podemos preparar nuestro cuerpo para el primer paso de todos? Descansar bien y tener un sueño reparador. Os lo voy a contar enseguida, porque veo que me estáis escribiendo por aquí, voy a ver qué me comentáis, que me interesa. Pensamos demasiado en el mañana y nos estresamos mucho. Bueno, rebajas, pero es estresante porque estamos hasta arriba, básicamente. Vete al final, total, ¿eh? Si hay tal nivel de estrés, no sé si ir, ¿eh? Yo me estreso cuando no hago lo que tengo que hacer. Buenísimo. Y muchas gracias.
deporte, descanso, buena comida y mucha naturaleza, literal, es que es literal. Yo ahora mismo acabo de venir de un fin de semana en Asturias, que es una tierra que me encanta, que es que simplemente el estar ahí ya te da un baño de... como te relaja muchísimo. Estar entre montañas, en naturaleza, caminar descalzo, hacer deporte en montaña, o sea, ya sea rutas o ya sea barranquismo, estas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, escalada, rappel, estas cosas, ¿no? Es una forma de conectar directamente con la naturaleza y también contigo. Es brutal, brutal. Pero el mero hecho de ya simplemente caminar en la naturaleza ya es un cambio, es un antes y un después. Entonces, ¿cómo comenzar con ese primer paso, con ese sueño reparador? Vamos a dar unas pequeñas pautas. En otro momento estoy pensando en hacer una masterclass chula, o sea, darle fino a cómo descansar bien durante mucho tiempo, ¿vale? Es decir, durante el tiempo. Y es básicamente una práctica, es una práctica diaria, es un entrenamiento. Lo primero que hay que hacer, sí o sí, que yo recomiendo y que a mí me ha ayudado enormemente, porque sí que es cierto que yo he pasado por periodos de dormir extremadamente poco, precisamente por ese estigma de ser perfectos y de en todas las áreas y de tener que llegar a todo y de poder y de tener que hacer más y de subir publicaciones y de trabajar y de llegar, amigos, amistad, pareja, familia, tal. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacía? Sacrificar sueño. Al dormir menos, yo pensaba que así iba a tener más tiempo, pero ¿qué sucedía? Que pues todo lo contrario, que tenía menos tiempo. ¿Por qué? Porque estaba más cansado. Al descansar menos, estás más irascible, tienes menos ideas, tienes menos capacidad de reacción en general. Y eso te mete, es que literalmente para mí es la puerta del círculo vicioso. Y tenemos que salir por la ventana para entrar en el círculo virtuoso. El primer paso para mí, antes de dormir, sí o sí, es estirar. Preparar el cuerpo. Porque un momento de estrés no se puede solucionar, porque el momento de estrés al final es muy mental, ¿no? Es en el momento en el que estamos súper estresados en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo que me decíais aquí vosotros, ¿no? Me estreso por pensar en el mañana, en todas las tareas que tenemos que hacer, porque primero no las tenemos definidas, pero segundo es una vorágine mental, una nube gris que tenemos en la mente, que no dejamos, que lo intentamos solucionar desde la mente, en plan, vale, ¿qué tengo que hacer mañana? Y en vez de escribirlo con papel y boli, al tenerlo en la mente, seguimos alimentando esa nube gris y se va volviendo más gris cada vez. Entonces, un problema, entiéndeme con lo que voy a decir, un problema mental no se soluciona desde la mente. Es decir, un problema que está en la mente no se puede solucionar desde la mente. Por eso hago todas estas herramientas, utilizo estas herramientas de frío, exposición al frío, exposición al calor, exposición a hacer sesiones de respiración. ¿Por qué? Porque desde hacer deporte, el movimiento es que es una de las grandísimas claves, porque solo se puede solucionar algo, no solo, pero es una forma muy directa y muy fácil de solucionar algo mental desde el cuerpo. Por eso recomiendo, lo primero de todo, antes de dormir, estirar. Si estiras las articulaciones, es que lo puedes hacer ahora mismo. Ya verás, vamos a hacer una pequeña sesión de estiramientos. Cogeros las manos, ¿vale? Por detrás. Y intentad juntar los omoplatos, tirando las manos hacia atrás. Juntamos omoplatos y vais a notar seguramente que os cruje todo. ¿Vale? Y ahora, tal y como estáis, intentad llevar las manos hacia arriba. Y seguimos intentando juntar los omoplatos, ¿vale? La posición así del pollo. ¿Vale? Y tal y como estáis, bajad los hombros. No los subáis hacia arriba, sino bajadlos. Subid las manos y bajad los hombros. Vale. Y ahora, colocaros rectos otra vez y relajaos. ¿Cómo os sentís ahora mismo? Ponedme aquí en comentarios, ¿cómo os sentís simplemente haciendo esto? Que es acordaos las muñecas o las manos, tiráis hacia atrás. Y después subís hacia arriba y bajáis los hombros. Contadme ahí un poquito. ¿Cómo os sentís ahora? Y esto es un simple... ha sido una tontería, ¿no? Pero al final estamos recolocando toda la parte de las escápulas, toda la parte de la columna vertebral, el tronco, que es por donde circula toda la energía de nuestro cuerpo. O sea, digamos, es el centro, es el canal central donde están todos los órganos vitales, donde se concentra toda la energía y toda la fuerza. Es aquí todo en el tronco. Y está sujetado precisamente por la columna vertebral. Entonces, si la liberamos todas las noches,
vamos a notar que hay una circulación, no hay bloqueo, va a circular todo mucho más, toda la energía, y vamos a poder tener un descanso más profundo. Es el primer paso para poder abrir, porque para mí es verdad que el descanso, más que, no sé cómo llamarlo, como más que un trámite de dormir y cargar pilas, es que precisamente, no quería decir esto, pero me ha salido solo, ¿no? El cargar pilas. Duermo para cargar pilas, es que lo decimos nosotros, es una forma de llenar. O sea, no es cuestión de vaciar y de tirarnos ahí y de todo el estrés vaciarlo y ya está. No, al revés. Se trata de abrir las células, abrir las articulaciones. Cuando tú te relajas, todo se ablanda y todo se estira y todo se expande. Y es el momento para poder llenar. Y así lo decimos, ¿no? Cargar pilas. Así que el paso número 1 que te diría para descansar mejor es estirar todas las noches. Tengo una, de hecho, mira, si quieres te puedo pasar, escríbeme por privado y te paso una sesión de estiramientos de solo 3 minutos, que estiras el cuerpo entero en 3 minutos, ¿vale? Y escríbeme eso sí por privado y te lo envío. Y hasta eso lo vas a poder hacer, pues realmente todas las noches, porque recuerda, es un entrenamiento. El arte de descansar bien, que es el primer paso, es la forma de salir por la ventana del círculo vicioso para entrar en el círculo virtuoso, de descansar mejor, al día siguiente no tener que depender de los cafés y de las prisas y de todo esto. Entonces, tener más claridad mental, tener más capacidad de visión, más sentido de propósito, el tener más fuerza de voluntad para poder hacer algo de deporte, para poder movernos, caminar, hacer pasos, simplemente escribir todas las ideas que tenemos y las tareas que tenemos que hacer mañana, escribirlas en un papel y un boli, con papel y boli. Entonces todo eso nos va a ir poco a poco posicionando, pero evidentemente, ¿cuántos años tenemos? ¿Tú cuántos años tienes? No hace falta que me lo escribas, no pasa nada, pero tenemos toda nuestra vida anterior ya pasada de hábitos acumulados. Lo que tenemos que hacer es simplemente virar, es hacer otros hábitos, pero de un día para otro no vamos a ni a conseguir hacerlo hábito como tal, ni tampoco a integrar todo lo que hacemos en cada uno de esos hábitos, ¿vale? Entonces necesitamos tiempo, porque llevamos mucho tiempo en una inercia, pues que nos ha traído hasta el día de hoy, hasta aquí, y a descansar como descansamos, pues básicamente a tener ese estrés crónico constante, y tenemos que romperlo y luego repetir en el tiempo, ¿vale? Así que paso número 1, estirar el cuerpo. Acuérdate de escribirme por privado y te lo envío. Paso número 2, preparar el resto del cuerpo, el cuerpo y mente básicamente, para el descanso. Y el otro día subí una breve meditación de otros 3 minutos, simplemente de 3 minutos, que te recomiendo que la escuches en el momento en que te tumbes en la cama. Es un audio, lo tienes aquí en Instagram, es un reel, no recuerdo, básicamente la portada es roja, porque enciendo la luz roja, que de hecho la tengo aquí, ahora en cuanto acabe el directo pongo la luz roja otra vez. Que eso la verdad que es una de otro de los hábitos que tengo por la noche. De hecho ya es muy tarde, debería tenerla ya puesta. Y entonces eso, importante, escucha el reel ese con audios, ¿vale? Es verdad que no es el mejor porque hay un fallo de edición, pero no pasa nada, porque está perfecto para poder calmar las revoluciones y activar el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso precisamente que nos permite recuperarnos, regenerarnos y descansar profundamente. Primero, acuérdate, primer paso, estirar. Con 3 minutos de estiramiento te quedas listo o te quedas lista. Paso número 2, escucharte un audio, una breve meditación que prepara tu cuerpo para el descanso. Y paso número 3, no dormir con ningún aparato electrónico, ni uno. O sea, el móvil, en cuanto acabe la meditación lo dejas fuera, porque es un vídeo de Instagram y no es como en YouTube, por ejemplo, que ya subiré a YouTube cositas de este tipo. Pero en YouTube al final puedes ponerte puedes ponerte el temporizador y todas estas cosas. Aquí no, simplemente cuando termines esa meditación, que son 3 minutos nada más, tranquilamente te levantas sin romper ese estado que has creado, ¿vale? Te quitas los cascos, te coges el móvil y lo dejas fuera de la habitación. Ponte la alarma, eso sí, importante, ¿eh? Porque ya el hecho de dejarlo fuera te va a hacer levantarte al día siguiente cuando suene la alarma. Y es un paso más fácil para no postergar la alarma. Luego todo depende de ti, evidentemente, ¿vale? Así que
No, yo tampoco tengo otro despertador, ¿eh? O sea, yo utilizo el móvil también, pero lo dejo fuera. Y de hecho es más fácil para mí ya el levantarme y decir, joder, ya estoy levantado, ya no me queda otra que quedarme levantado. Bueno, sí me queda otra, ¿no? Que es volverme, que muchas veces me ha pasado el volver a la cama y el postergar otra vez y estamos rompiendo el ciclo circadiano a otro nivel y ya ahí ya no descansas, ahí ya no hay nada bueno. Pero el hecho ya de levantarte ya te fuerza a ya estar de pie y a tomar la decisión de seguir de pie, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a dejar ya el directo por aquí. Que ya venía rumiando que quería comentaros estas cositas. Los próximos... De hecho, me gustaría que me dijerais en comentarios qué tipo de herramientas queréis que os cuente o que os explique en cuanto a, pues eso, o bien descansar mejor, o cómo elevar la energía, cómo tener más fuerza de voluntad, deporte, movimiento, exposición al frío, respiraciones. No sé, contarme de qué es lo que os gustaría saber de todo esto y así voy enfocando los directos, ¿vale? Aunque ya tengo ciertas ideas y ya más o menos algunas temáticas de las que iré hablando y desarrollando, pero si me lo decís vosotros ya directamente, pues bueno, pues hago el que me pidáis. Vale, así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Uy, muchas gracias. Qué bien te explicas. Muchas gracias. Bueno, pues si no me explico bien, por supuesto, siempre decídmelo porque voy a intentar encontrar otras metáforas o otras maneras de explicarlo, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a dejarlo aquí, chicos y chicas, y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Espera, antes de despedirme, importante, ojo. Espera. Ahora sí. Has visto que lo tenía preparado, ¿eh? Así que, chicos, a preparar el cuerpo para un descanso profundo. Espero que duermáis muy bien. Hasta mañana.